El muro conmemorativo de los veteranos de Vietnam es uno de los monumentos nacionales más conocidos de Estados Unidos. Está ubicado en Washington, D.C. y está diseñado con 144 paneles de granito negro. En estos paneles de granito están grabados más de 58,000 nombres en orden alfabético y según el día en que murieron. No hay epitafios o reseñas. Los nombres están escritos sin fanfarrias ni adornos, rindiendo tributo silencioso a los 58,318 soldados que sacrificaron sus vidas por su país. Grabadas en esa pared de granito están representadas innumerables historias, muchísimas familias impactadas hasta el día de hoy. Y me pareció interesante y conmovedor a la vez que este muro de piedra fue diseñado para que el observador pueda ver su propio reflejo mientras lee los nombres, uniendo así simbólicamente el pasado y el presente. La verdad es que cada nombre importa, cada nombre cuenta, cada nombre marcó la diferencia en la historia en el pasado y ha dejado su huella en el presente. Si usted lleva algún tiempo en la fe y ha leído la Biblia, probablemente haya descubierto con bastante rapidez que a Dios le importan los nombres. Las páginas de la Escritura a menudo son como paredes de granito, donde cada nombre inscrito en el pasado ha impactado nuestras vidas en el presente. Como se nos recuerda en 1 Corintios 10:11, todos estos nombres son significativos en más formas de las que podríamos imaginar. De hecho, el muro de las Escrituras está diseñado para que vea su propio reflejo en sus páginas, mostrando el significado del pasado en el significado de su presente y la seguridad de su futuro. Ninguna lista de nombres es más significativa que la primera página del Evangelio de Mateo. Mateo está conectando las afirmaciones de Jesucristo con la realidad, con personajes reales, una familia real, un Mesías real, con una afirmación real de un trono real y un reino de verdad. En su comentario sobre este texto, un teólogo contó sobre su tiempo ministrando en la India. Allí él conoció a un ex hindú que había llegado a la fe en Cristo cuando era joven simplemente al estudiar la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Cuando le preguntaron por qué este texto fue tan impactante para él, dijo que por primera vez había encontrado una religión que estaba arraigada en la historia, en contraste con las mitologías del hinduismo y el budismo. Había encontrado al verdadero Mesías arraigado en la realidad de la historia. Y eso es exactamente lo que Mateo quiere hacer. Así que volvamos a esta lista de nombres, y lo que quiero hacer en nuestro estudio de hoy es identificar al menos 6 gemas. 6 gemas que simplemente brillan en este capítulo. 6 verdades que podemos apreciar si tomamos el tiempo para hacer una pausa y mirar esta asombrosa genealogía de Jesús. La primera gema es esta. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables. En otras palabras, Dios a menudo no explica los misterios de lo que hace o no hace. Sus caminos y pensamientos a menudo no tienen explicación. Por ejemplo, al comienzo de esta genealogía, uno se pregunta por qué Dios elegiría incluir a ciertos individuos en su genealogía real. ¿Por qué, por ejemplo, en el versículo 2 se menciona a Judá? ¿Por qué Dios eligió a Judá? ¿Acaso lo merecía más que sus hermanos? Bueno, si estudia la historia de los hijos de Jacob, verá que con la excepción de José y Benjamín, todos ellos protagonizaron actos absolutamente escandalosos. Sabemos que 9 de los 10 hermanos mayores de José conspiraron para matarlo. Lo arrojaron a una cisterna para que muriera de hambre. Pero para no ser ellos los responsables de matar a su propio hermano y a la misma vez ganar algo de dinero, Judá propone venderlo a unos traficantes de esclavos que pasaban cerca.
Eso obviamente era mejor que matarlo, pero tampoco era mucho mejor. ¡Cuánta indolencia! Apatía. ¡Cuánta insensibilidad! Como mencionamos en nuestro estudio pasado, años más tarde, Judá va a protagonizar otro escándalo más. Él va a romper una promesa importante con un familiar en necesidad y luego va a dejar embarazada a su nuera creyendo que era una prostituta. Sabemos que Judá finalmente se arrepiente de haber sido parte del complot en contra de su hermano, pero aún así parece extraño que lo eligieran para ser el jefe de la tribu real de la que va a descender el hijo de David. Pero Dios simplemente hace eso. Me pareció igualmente sorprendente que varios otros hombres en esta genealogía no sean los primogénitos de sus familias. Generalmente el primogénito era el heredero más importante o prominente. Judá, Jacob e incluso el rey David, quien fue el menor de sus hermanos. Esto iba en contra de los procedimientos normales en cuanto a la repartición de la herencia familiar. Esto ponía de cabeza la tradición. Así de imprevisible e inexplicable es el plan soberano de Dios. Dios hace las cosas a su manera y nosotros simplemente debemos aferrarnos a la promesa de que todo lo que Dios hace es correcto. Daniel 9:14. Dios no explica por qué hace ciertas cosas en una familia y no en otras. Él no explica por qué permite que el mal afecte a un miembro de la familia mientras que otros permanecen a salvo. Él no explica por qué algunos de los miembros de su familia sufren dificultades o problemas de salud, mientras que otros nunca han padecido igualmente. La naturaleza inexplicable del plan soberano de Dios es evidente en esta genealogía, y también en la suya. Dios sabía quién serían sus padres. Usted no los pudo elegir. Él planeó que fueran sanos y adinerados, o pobres y llenos de enfermedades, o una mezcla de ambos. También planeó en qué país nacería y en qué periodo de la historia. Y no fue porque lo mereciéramos más que otros que nacimos después de la invención de la electricidad y los automóviles y el fútbol. Pero qué bueno, ¿verdad? La verdad es que Dios no solo planeó que naciera en el mundo en este momento, Él planeó el mundo en que usted viviría. Él planeó cada detalle y arregló cada circunstancia para que al final de su vida, y muchas veces a través de ella, pudiera adorarlo más profundamente y confiar en Él, incluso en sus caminos inexplicables. William Cowper lo expresó muy bien en el himno que escribió: de maneras misteriosas Dios obra para realizar sus maravillas. Planta sus pisadas en el mar y cabalga sobre la tempestad. Profundos e insondables sus caminos que nunca fallan. Él atesora sus brillantes diseños y obra su voluntad soberana. Oh santos, cobrad ánimo. Las nubes que tanto temen están llenas de misericordia y pronto lloverán bendiciones sobre su cabeza. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables. La segunda gema que encontramos en esta genealogía está estrechamente ligada a la primera, y es que los planes de Dios a lo largo de la historia son imparables. Al leer esta genealogía rápidamente observará que, aunque el plan de Dios involucró a hombres y mujeres débiles y pecadores, sus planes para el linaje del Redentor fueron ininterrumpidos. Sí, Tamar, Judá, Manasés, Betsabé, David y Acaz son todos responsables por su pecado. Es más, su inclusión señala la importancia de la cruz del Mesías que murió por pecadores como ellos y nosotros. La realidad es que Jesús, aunque nunca pecó, definitivamente estaba relacionado con muchos pecadores. ¡Qué familia!, ¿verdad?
Como ya lo hemos señalado, si Jesús no se avergüenza de su relación con sus antepasados, no se avergonzará de su relación con sus descendientes. Usted y yo, pecadores, pero adoptados en la familia de Dios por la fe. Este es el punto. Incluso el pecado de los antepasados de Jesús fue incapaz de frustrar los propósitos y planes de Dios. Eso es lo que Satanás estaba intentando hacer a lo largo de la historia familiar de Jesús. Obviamente que sin éxito. Y lo mismo ocurre en su propia vida. A pesar de que su vida está afectada por el pecado, y debe llevar eso a la cruz, a pesar de que su vida se ve afectada por otros pecadores, y aunque su mundo esté gobernado por Satanás, quien anhela frustrar los planes de Dios para su propia vida, nada puede desviarlo del camino que Dios ha planeado para usted hacia esa ciudad celestial. Querido creyente, esta es la preciosa verdad que aprendemos a partir de esta genealogía. Usted lo va a lograr. Va a lograrlo gracias al imparable plan de Dios que lo salvó. Gracias a su antepasado en la fe, Jesucristo, quien lo redimió y un día lo va a glorificar. Usted va a lograrlo. Usted va a llegar a su destino celestial. Quizás haya notado los nombres en los versículos 13 al 15. Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, etcétera, etcétera. Quizás haya notado esos 9 nombres y se haya preguntado, ¿pero quiénes son? ¿Sabe qué? Yo no tengo idea. La verdad es que no sabemos absolutamente nada sobre ellos. Nada. ¿Sabía que puede buscar a todos los miembros de la familia de la reina de Inglaterra y al menos obtener un párrafo de información? Esta es la familia del Rey de Reyes, y lo único que sabemos sobre estas personas son sus nombres, que esas generaciones abarcaron unos 500 años de historia y que pertenecieron a la familia del Señor Jesús. No tenemos idea de qué contribución hicieron en el planeta Tierra. No tenemos idea si fueron piadosos o impíos, seguidores del Señor o idólatras. Prácticamente todos se han olvidado de por qué importaban. Pero no Dios. Él no los ha olvidado. Y ya que Dios los usó de alguna manera en esta imparable cadena de eventos, el Espíritu de Dios le dijo a Mateo, incluye estos nombres también. Y no pude sino pensar en el hecho de que hasta el día de hoy, el Evangelio de Cristo avanza gracias a hombres y mujeres desconocidos, jóvenes y adultos que nunca aparecen en los titulares. Y aunque son desconocidos para nosotros, Él los conoce. Y para todos nosotros, esta genealogía nos recuerda que el mismo Dios que guió el imparable proceso de la venida de Cristo, Él está guiando el imparable progreso de la Iglesia. Él está guiando la vida de cada cristiano. Mire, puede que usted sea un desconocido o alguien muy conocido, pero ya sea que aparezca en los titulares o no, Dios sabe quién es usted. Y resulta que usted, querido creyente, es parte de su plan imparable. La tercera gema que encontramos en la genealogía de Jesús es la siguiente. El patrón de piedad en el linaje es impredecible. Solo quiero tocar este tema brevemente. Me pareció fascinante que no haya una garantía o un patrón en cuanto al caminar con Dios de un padre y su hijo. En el versículo 9 se menciona a Ezequías, un rey piadoso que quitó a los ídolos y altares paganos de Israel, segundo de Crónicas 20. Pero el hijo de Ezequías, Manasés, fue uno de los reyes más malvados de la historia de la nación. Él reconstruye todos los altares paganos que su padre había derribado e instauró nuevamente la idolatría en Israel y aún en el mismo templo.
Luego, según segundo de Crónicas 33, Manasés se arrepintió y siguió al Señor. En una de las historias de conversión más sorprendentes del Antiguo Testamento, él derribó los altares de los ídolos y condujo al pueblo de regreso a la adoración a Dios. Y quizás esté pensando, vaya, esto sí que va a provocar un cambio que dure por generaciones. Y sin embargo, cuando el hijo de Manasés, Amón, llega al trono, él evidentemente ignora el arrepentimiento de su padre porque pasa su reinado de 2 años adorando a los ídolos. Y quizás ahora piense, oh no, ahora va a ser un desastre durante generaciones. Pero luego Amón tiene un hijo llamado Josías y él se convierte en uno de los reyes más piadosos de la nación. Él solo tenía 8 años cuando llegó al trono. Pronto eliminó toda la idolatría de la tierra, comenzó a renovar el templo, encontró los empolvados y olvidados libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y terminó guiando a la nación de regreso a Dios. Totalmente imprevisible, ¿verdad? Y este es el punto. Y esta verdad también se aplica a su árbol genealógico. En última instancia, es la gracia de Dios la que se magnifica en la conversión de cada miembro de la familia. La salvación no se hereda. Padres, tengan cuidado de creerse culpables por la incredulidad de su hijo, y al mismo tiempo tengan cuidado de no atribuirse el mérito de que su hijo camina con el Señor. Tengan cuidado de creerse culpables por la infidelidad de su hijo, y tengan cuidado de no atribuirse el mérito de la fidelidad de su hijo. Ciertamente debemos cumplir nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos en el Señor, evangelizarlos, disciplinarlos, enseñarles la palabra de Dios, pero debemos descansar en el Señor y entender que la salvación es individual, que la fidelidad al Señor de su Hijo no depende de usted. Eso es un gran alivio. Dios salva sin importar su pedigrí espiritual. Él salva tanto al hijo del creyente más piadoso como al hijo del criminal más infame. Aquí hay otra gema que encontramos en la genealogía de Jesús. Tanto las pruebas de fe como la obediencia en una persona son imprevisibles. En el versículo 9 encontramos al rey Usías. Su vida está registrada en mayor detalle en 2 de Reyes 14. Él caminó con Dios y tuvo grandes victorias mientras confió en Dios, mientras le pidió fuerza y sabiduría. Todo iba bien y su futuro era brillante. De hecho, él llegó a ser rey cuando solo tenía 16 años. Y en lugar de vivir alocadamente, él decide seguir a Dios y reina durante 52 años. Sin embargo, en algún momento, las semillas del orgullo empezaron a brotar en su vida, tal vez en su larga serie de victorias militares. Y Satanás pacientemente cebó el anzuelo de la confianza en sí mismo, el anzuelo del orgullo, y luego esperó, y esperó, y esperó. En el relato de la vida de este rey, en el capítulo 26 de Segundo de Crónicas, leemos que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Eso era algo que solo los sacerdotes tenían permitido hacer. De repente, la lepra brotó en su frente y lo expulsaron del templo. Él terminó en cuarentena por el resto de su vida. Él había comenzado tan bien, pero terminó muy mal. Querido oyente,
La fidelidad a Dios en el pasado no garantiza la fidelidad a Dios en el futuro. Y créame que Satanás tiene una tentación preparada para usted y para mí. Y como depredador experto que es, resulta que él sabe ser muy paciente. Nunca crea la mentira de que su testimonio o su integridad están garantizados. Usías empezó bien, pero terminó mal. Igualmente Ezequías, quien se menciona en el versículo 9. En 2 de Crónicas 20 leemos que el Señor le informó que la enfermedad que tenía lo llevaría a la muerte. Así que Ezequías oró y le rogó al Señor que lo salvara de esa enfermedad, y el Señor le concedió su petición. Él le dijo que viviría 15 años más. Ahora podría pensar que después de ese tipo de oración contestada, Ezequías nunca volvió a dudar de Dios. Pero lo hizo. De hecho, más tarde en su vida comenzó a desconfiar de la protección de Dios y aunque le advirtieron que no lo hiciera, hizo un pacto secreto con Babilonia, que finalmente se convirtió en la ruina de la nación. Querido oyente, si comienza a pensar, si Dios tan solo responde esta oración, dejaré de dudar de Él. Si Él me da esto, nunca lo volveré a cuestionar. No va a ser más que alabanza y adoración de ahora en adelante. No cuente con eso. Las pruebas imprevistas de fe están a la vuelta de la esquina. Es por eso que siempre debemos depender de Dios. Necesitamos su misericordia, sabiduría, su fuerza cada día. No se confíe, no descanse en su registro personal de fidelidad pasada. Dependa en Dios en cada momento. Continuemos viendo otra gema en esta genealogía. En quinto lugar, el plan de Dios no es convencional. No es necesario leer esta genealogía por mucho tiempo para descubrir que Dios está haciendo las cosas de manera diferente a lo que cualquiera hubiera imaginado. En el versículo 5 leemos que Salmón fue el padre de Booz, quien fue el padre de Obed. Oh no, espere un segundo, eso no es lo que dice. Mateo escribe, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y quién es ella? Ella era de hecho una prostituta de profesión. A pesar de que ella demostró fe en el Señor y fue rescatada cuando los muros de Jericó se derrumbaron y se casó con un príncipe de Israel, siempre se la recuerda como Rahab la ramera. Hebreos 11. ¿Por qué? Creo que este es un recordatorio sutil de que si bien podemos recordar la vida pecadora de donde Dios nos sacó, debemos asegurarnos de no ignorar nuestro futuro. Y con eso, permítame agregar una última observación, la última gema de esta genealogía que veremos hoy. Es esta: ningún pecador perdido es irredimible. Rahab era la única persona en Jericó que estaba interesada en el Dios de los espías israelitas que escondió en su azotea. Antes de que los espías se fueran, ellos le dijeron que colgara una cuerda escarlata de su ventana si realmente quería seguir a Israel y a su Dios vivo y verdadero. Y cuando Israel volvió a esa ciudad, una ciudad cuyos muros estaban a punto de derrumbarse, allí estaba esa cuerda escarlata. Ella puso su fe y su esperanza en la misericordia del Señor, y Él no la defraudó. Y Rahab pasa de ser una ramera sin esperanza a una mujer perdonada. Mejor aún, ella luego se convierte en un pariente del Mesías, en parte del árbol genealógico de Jesús. Nunca voy a olvidar de una vez que fui a predicar a Medellín, Colombia. Se había alquilado un auditorio para la conferencia y varios miles de personas habían venido a escuchar. Prediqué un mensaje sencillo acerca del Evangelio, sobre la encarnación y la humildad de Cristo, y luego invitamos a que todo el que quisiera saber más acerca del Evangelio
pasar al frente donde habían varios pastores y consejeros preparados. Una hora después, cuando la mayoría de la gente se había ido y varias personas habían aceptado a Cristo, uno de los pastores vino y me presentó a una mujer a la que evidentemente varias personas habían invitado. Habían estado orando por ella para que viniera esa noche. Parecía tener entre 20 y 30 años. Ella empezó a contarme de que había vivido una vida de prostitución y vendía drogas para uno de los carteles de la ciudad. Y con lágrimas en los ojos me dijo que estaba dejando toda esa vida atrás. Y ahora ella era una seguidora de Jesucristo. No pude evitar pensar en Rahab. ¡Qué pasado! Pero qué glorioso futuro. Querido creyente, ninguno de nosotros estábamos demasiado lejos para que la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzara. Mire su vida pasada, pero no se detenga allí. Siga al Señor en su vida presente y luego simplemente intente imaginar su vida futura con Cristo en el cielo.